tardes, Luis Manuel. Me interesa hacerte unas preguntas y primero quiero saber ¿a qué llamamos componentes curriculares? Hola, ¿qué tal? Contestando la pregunta de Diana, ¿qué son los componentes curriculares? Los componentes curriculares vienen siendo parecidos a la constitución de un guión de una película, en el sentido de que imagínate una película si no tiene los actores, si no tiene la escenografía y si no tiene los componentes que lo hacen ser una película. E igual los componentes juegan un papel importante en lo que tiene que ver el proceso educativo, bien propio dicho. Y por ende los componentes juegan un rol importante. Vienen siendo la piedra angular del currículum dominicano. Buenas tardes, Luis Manuel. Me interesaría hacerte algunas preguntas y primero quiero preguntarte ¿a qué llamamos componentes curriculares? ¿Cuáles son los componentes? Bueno, los componentes en la nueva estructura del diseño curricular consta de los siguientes componentes: competencias, contenidos, estrategias de enseñanza y de aprendizaje, actividades, medios y recursos para el aprendizaje, además de las orientaciones para la evaluación. Todos estos en su conjunto se complementan para darle respuestas a lo que es la pregunta de los fines de la educación. Todos estos se ven reflejados en lo que tiene que ver el proceso de planificación y también el encargo social, es decir, lo que espera la sociedad del individuo o que le dice a los actores sociales que deben formar. Entonces los componentes juegan ese rol importante y por eso que tenemos estos elementos que nos sirven a nosotros de complemento fundamental. La otra pregunta es ¿a qué llamamos competencia? ¿A qué llamamos competencias? Bien, las competencias son la capacidad para actuar de manera eficaz, es decir, de manera autónoma en el contexto en el cual nos situamos, es decir, contextos diversos, movilizando de forma integrada conceptos y procedimientos, actitudes y valores. Todo esto contenido en la base curricular nos sirve a nosotros para determinar que las competencias son esas características o conjunto de elementos que se ponen a la postre para lograr una persona íntegra, un estudiante dispuesto a lograr lo que son los conocimientos significativos, y por eso la palabra competencia se ve comprendida en ese sentido. Cabe destacar que las competencias a nivel curricular se dividen en tres. Primero, competencias fundamentales. Segundo, competencias específicas. Y tercero, laborales y profesionales. Las primeras, las fundamentales, son esas que adornan lo que es el quehacer educativo y, como su nombre lo indica, son esas que sirven para la formación y van establecidas en un sentido primario, entre las que encontramos competencia ética ciudadana, competencia comunicativa, competencia de pensamiento lógico y creativo y crítico, competencia de resolución de problemas, competencia científica y tecnológica, competencias que tienen que ver con la parte espiritual, orientada a la parte de formación humana y de desarrollo personal y ambiental y de salud. Estas competencias fundamentales en el presente diseño curricular justifica la elección que define y junto a los componentes conforman lo que se llaman los escalones del desarrollo y se establecen sobre lo que son los niveles de dominio que están también contenidos en la base curricular. ¿Puedes resaltar los tipos de competencias que existen? Siguiendo con la pregunta, competencias específicas son las que corresponden a las áreas curriculares de manera específica. Estas competencias se refieren a las capacidades que el estudiantado debe adquirir o desarrollar con la mediación de cada área del conocimiento. Es decir, en esta parte, las asignaturas como las vemos, español, matemática y ciencias naturales, el estudiante obtiene
competencias en esas áreas, es decir, de manera específica. Son elementos que a la postre le van a dar al estudiante los elementos para poder lograr lo que son los objetivos. Cabe destacar que se orientan a partir de las competencias fundamentales y apoyan su concreción, garantizando la coherencia del currículum y los términos del aprendizaje. Esto se ve bien evidenciado cuando uno ve que está dando un contenido y los estudiantes lo van asimilando. Las competencias laborales profesionales se refieren al desarrollo de las capacidades vinculadas al mundo del trabajo. Para todos nosotros que también estamos haciendo un tipo de trabajo, que hemos trabajado, hay lo que se llama un perfil para uno trabajar, o sea, hay que tener unas competencias, hay que tener 5 años de experiencia, ese tipo de cosas. Entonces ahí entra el tema de competencias profesionales. Es esa inducción que uno tiene que lo hace merecedor de un puesto. ¿Qué son los contenidos curriculares? ¿Y cómo estos se aplican, Luis Manuel? Bien, mi querida Diana, los contenidos son mediadores de aprendizaje significativos. Son los conocimientos o saberes propios de las áreas curriculares. Estos constituyen una lección del conjunto de saberes y formas culturales. Todo eso en su conjunto permite lo que es la construcción y permiten también el desarrollo esencial de las competencias en un sentido planetario holístico. Existen diferentes tipos de contenidos que se clasifican en información sobre hechos, conceptos, procedimientos y valores y actitudes. Por eso se ven que se llama contenidos procedimentales, contenidos actitudinales y contenidos conceptuales. Todos estos deben estar presentes en el momento de hacer una planificación. ¿Qué llamamos estrategia de enseñanza y aprendizaje? ¿Qué es la más importante y cómo se pueden trabajar en la escuela? Las estrategias de aprendizaje son el engranaje de todos los componentes en su conjunto. Estos permiten que se lleve a la práctica las competencias, los contenidos, en fin, es como el andamiaje práctico de todo lo que tiene que ver estos componentes. Entre estos podemos ver lo que tiene que ver con resolución de problemas, la parte que tiene que ver, ¿verdad? Estrategia por resolución de problemas, estrategia por eje temático, por recuperación de experiencias previas, que es una de las más conocidas, estrategia de expositiva de conocimientos elaborados, por descubrimiento guiado, por inserción de contenidos o por PBA, que son estrategias que permiten, ¿verdad?, obtenerlo de esa forma. Y en fin, esas son las estrategias que vemos contenidas en el currículum, que tenemos en cuenta. Y la indagación dialógica, que es hacer como una inferencia dentro de lo que es un contenido y compartirlo con nuestras propias palabras. ¿Cuáles son los medios y recursos dentro de la base curricular o currículo? Bien, esa pregunta es interesante. Los medios y recursos. Hay una confusión con respecto a los medios y recursos. Y debo decir lo siguiente. ¿Una computadora es un medio o un recurso? Va a depender el uso del mismo. Pero debo decirle que el recurso es eso que es a lo externo del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que sirve para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, la computadora en un momento determinado se convierte en un recurso para ponerse a disposición del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero no fue concebida con ese fin, fue concebida con otro fin. En sentido más resumido, son esos elementos que se ponen a disposición del proceso de enseñanza-aprendizaje, pero que en realidad no fueron creados con ese fin. Entre eso vemos la computadora, observamos el televisor y ese tipo de situaciones. Preguntan también el PowerPoint, diapositiva. El PowerPoint o la diapositiva ocurre lo siguiente, es un medio para los fines, porque la diapositiva tú tienes que elaborarla para darle una clase. Es diferente, aquí es un medio, pero la diapositiva en sí, el programa de diapositiva, es un recurso. Son las orientaciones de cerca de las evaluaciones de los aprendizajes. Para finalizar, lo que tienen que ver las orientaciones acerca de la evaluación.
La evaluación es algo muy importante y tenemos la evaluación sumativa, que es ya la acumulación ya de todos, ¿verdad? De todos esos, si se puede decir, de todos los aprendizajes, y uno hace esa parte, hace esa evaluación. Y también lo que es la evaluación diagnóstica, es cuando uno evalúa con la intención de uno verificar cuáles saberes tienen los chicos y uno poder establecer, ¿verdad?, paradigmas. Cabe destacar que la evaluación en el sistema educativo dominicano es flexible, y más ahora en época de pandemia la evaluación se convierte en un eje fundamental para uno llevar unos conocimientos. Para mí ha sido toda esta parte. Mi nombre es Luis Manuel Cabrera. Gracias a todos por ver esta participación. Hasta pronto, hasta la próxima. Gracias. En conclusión, los componentes curriculares son el verbo. Nosotros, los estudiantes, actores, que convierten ese verbo en algo manejable, en la acción constituida en los mismos. Es por tanto que hacemos un llamado al respeto de los mismos y llevarlos en la secuencia que puedan ser entendibles. Así que hacia adelante, chicos, y a aprender más de los componentes curriculares.